Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de José Luis Cabezas. Como algunos de ustedes ya sabrán, se acaban de cumplir 24 años de su fallecimiento y de los hechos de los que vamos a hablar hoy. Por eso me pareció importante hacer este video justamente ahora. Es un caso argentino muy conocido de los 90s. Es algo de lo que muchas personas hablaron durante todo este tiempo y que a día de hoy no olvidamos. Así que bueno, les recuerdo que si quieren ver más casos en este canal, ahí les dejo en la que está en pantalla una lista de reproducción. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Además, se pueden suscribir si quieren seguir viendo videos como este. Y sin nada más que decir, comencemos. Él era José Luis Cabezas, un fotógrafo de 35 años al momento de los hechos que trabajaba para la revista Noticias. Él, según las personas que lo conocían, amaba la fotografía y en cada uno de sus trabajos se podía ver el profesionalismo con el cual trataba todo esto. Realmente era una persona que insistía en retratar exactamente como quería las cosas. En los hechos que están por escuchar y antes de eso, trabajaba con Gabriel Michi, un periodista que solía ser su compañero. Cabezas además tenía una familia, una esposa llamada María Cristina Robledo, dos hijas, Agustina y Candela, y un hijo llamado Juan. Así como también una hermana llamada Gladys Cabezas, quien a día de hoy sigue esforzándose para que la gente lo recuerde. Para 1997, que es cuando todo esto ocurre, no existían los celulares inteligentes. Cada habitante no tenía una cámara que se conectaba directamente a internet para postear todo. Así que no existía simplemente sacarle una foto a alguien y que el mundo pudiese verla. En cambio, estaban las noticias ya sea por TV o por diarios. Cabezas justamente se encontraba en ese mundo. Él traía vida a las historias a través de fotos. Sin embargo, todo esto empieza 2 años antes, en 1995. Para ese tiempo en Argentina estaba Carlos Saúl Menem en la presidencia. El tema con Menem es complejo, pero no es el enfoque de este video, sino más bien lo que se dijo en una sesión especial de parte del economista Domingo Cavallo en el Congreso de la Nación. ¿Cele qué pasa? ¿Cele qué pasa? Algo que algunos podrían haber considerado un error, dado el peligro que podría ser, terminó trayendo una serie de consecuencias que claramente nadie pudo prevenir. Cavallo se sentó en el Congreso para hablar de temas que le parecían muy importantes en ese momento. Estuvo horas dando un discurso. Dijo ante todos el nombre de alguien importante. Él nombró a Alfredo Yabrán. ¿Quién es Alfredo Yabrán? Nadie lo conoce, pero él sí va a conocer todas las pruebas que tenemos. Lo describió como una mafia enquistada en el poder. Que los Puchetti, los Parino, los Dadone, los Grisanti son los delincuentes, los que ponen las bombas, los que amedrentan, los que cartelizan, los que hacen suculentos negocios, los que tratan de monopolizar, los que consiguen contratos directos y crean monopolios onerosísimos e impiden los procesos genuinos de privatización, los que evaden alevosamente impuestos. Todos estos señores no aparecen en los diarios, se dan el lujo de no dar la cara. No se conoce qué cara tienen, yo sí la conozco porque a mí me vinieron a ver, pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Yabrán. Yo recibí al señor Alfredo Yabrán en mi despacho y le pregunté si él era dueño de todas estas empresas. Y me dijo que sí, que directa o indirectamente él era dueño de Ocasa, de Oca, de SkyCab, pero que él necesitaba tener distintas empresas porque le convenía más, porque era una modalidad que él tenía para conducir este negocio. Y entonces le dije que, dado que era un empresario privado, que le gustaba tanto competir a punto tal de que tenía varias empresas para que compitieran entre sí y se jugaran los distintos gerentes para ver cuál era mejor, si no le parecía una buena idea que abriéramos
el registro de visionarios y dejáramos que hubiera mucho más competencia. Y ahí él me dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que ser una competencia regulada. Tiene que haber limitaciones severas a la entrada porque esto es un tema muy delicado, la correspondencia, no puede entrar cualquiera. Todo esto ocurría en el contexto de la votación por la ley de privatización del correo. Entonces, el 23 de agosto de 1995, Cavallo comenzó a dictar una serie de pruebas de cómo se manejaba todo el correo y estas empresas que él quería exponer. El tema es que todas estas empresas estaban ligadas directamente a Chabran. Chabran era una persona muy poco nombrada, pero también con mucho poder. Básicamente, Cavallo se sentó en ese lugar y acusó a Chabran de liderar las mafias que operaban en la Argentina en ese momento. Denunció en esa oportunidad que este empresario era el dueño de Ocasa, de Andreani, de Oca, de Cadasa, de Interbaires, de Intercargo, entre muchas otras empresas de este estilo. Además, acusó a Chabran de defraudación al fisco y de evasión impositiva. También relató cómo había conocido a este empresario, al cual casi nadie le conocía la cara. Este hombre había entrado en el despacho de Cavallo para arreglar algunos asuntos. Y yo le dije, bueno, pero en ese caso, señor Chabran, sepa que nosotros vamos a dejar que haya libre competencia. Es decir, que se puedan organizar muchas empresas, no solo grandes, sino pequeñas y medianas. Cuando le mencioné los atentados, lo que me habían comentado Aldo Rollo, Enrique Pescarmona, me dijo, no, esas son pamplinas, dice, estos que son empresarios que no saben progresar, me atribuyen a mí todo eso, pero eso son todas pamplinas, lo mismo que los que me atribuyen contactos con el narcotráfico, así que eso es todo falso. Y a partir de ahí, con el señor Chabran no hablamos más. Recuerdo que el señor Pozzoli discutió férreamente y yo le dije, ¿de qué empresa es usted? De Oca, me dijo. Y yo le digo, o sea, de una empresa del señor Chabran. No, dice, no es del señor Chabran. Le digo, pero ¿usted lo conoce al señor Chabran? No, yo no lo conozco al señor Chabran, yo no sé quién es el señor Chabran. El propio señor Chabran me había dicho que él era el dueño de Oca. Pero el presidente de Oca negaba al señor Chabran. Por supuesto, Pozzoli lo conoce muy bien al señor Chabran y yo tengo todos los elementos que incluso demuestran que él ha sido miembro del directorio de Ocasa, empresa que pertenece claramente al señor Chabran, que figura en los libros de accionistas, el señor Chabran. Me llamó la atención la insistencia del señor Pozzoli en negar que conociera al señor Chabran. Todo esto que estoy describiendo, ¿cómo se relaciona con la idea que yo me he formado de que existen verdaderas mafias? Como decía, a Chabran no lo conocía nadie, es decir, las personas que sabían quién era realmente nunca lo describían, se hacían los que no sabían absolutamente nada. Contó además que en una segunda reunión le habría propuesto al empresario que unificara todas sus empresas y que él se habría negado. Tras el paso de Cavallo por el Congreso, se creó una comisión antimafia para investigar las denuncias realizadas. Una cosa es, y esto lo dije hace tiempo, que se hubieran probado cada uno de los hechos que el ministro públicamente lo dijo en la Cámara de Diputados. Estos se han comprobado, incluso ya estaban probados porque había expedientes en la mayoría de los casos confeccionados al respecto. O sea que esto no sería muy novedoso, pero cuidado, cuando yo digo que se han probado los hechos, no estoy diciendo que se haya probado el autor. A partir de ese momento se empezó a conocer más y más el nombre de Chabran. La gente quería saber quién era. Pero cada vez que le preguntaban a alguien que debía saber si era o no era el dueño de las compañías, gente que ya lo había dicho antes tal vez, todos se negaban. Todos negaban que Chabran tuviera algo que ver. Nadie lo conocía al parecer y de repente no existía. Nadie admitía que Chabran existiese ni que fuera dueño de nada, lo cual claramente era una mentira. Desde entonces comenzó una búsqueda por saber quién era esta persona, por reconocerlo, por saber cómo se veía. Pero Chabran no quería que le tomaran fotos. Él había dicho expresamente que tomarle una foto sería como pegarle un tiro en la cabeza. Así que alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Alguien tenía que sacarle una foto, alguien tenía que encontrarlo y exponerlo ante el mundo. En este caso fue José Luis Cabezas y su compañero Michi. Así que ambos decidieron buscar a este hombre para por fin sacarle una foto. Todo esto comienza el 14 de febrero de 1996, un día cualquiera de verano.
Una fuente le había dicho a Michi, el compañero de José Luis, que mañana llegaba el tío, en referencia a que llegaba a Pinamar para veranear Jabran. Estaba recién operado de la vesícula y era acompañado por un séquito de custodios. A partir de ese momento entonces Cabezas y Michi comienzan a hacer una guardia para poder cumplir este objetivo de sacarle una foto a Jabran. Esta fuente también le aseguró a Michi a qué hora salía Jabran de su casa para ir a la playa, lo cual era usualmente a las 16 horas. Y lo que dijo esta persona anónima era cierto. Jabran salía de su casa para dar vueltas con su esposa por la playa, con la reposera y caminando en shorts como cualquier otra persona. Entonces, el viernes 15 por la tarde, el plan estaba en marcha. Cabezas y Michi se habían ido por lugares separados para poder encontrar a este hombre. Michi iba acompañado por su pareja de entonces. Ambos simulaban simplemente ser turistas que paseaban por ahí, pero en realidad lo estaban buscando muy de cerca. Para ese momento había muy pocas fotos de este hombre, y como les digo, como era una persona que tenía mucho poder, no las publicaban. Así que ellos tenían como ejemplo, para poder ubicar quién era, una foto de él y muchas otras personas en un show nocturno de fuegos artificiales. Debían reconocerlo entre toda la gente de la playa para poder por fin sacarle la foto. Entonces, después de buscarlo un poco, Michi lo encuentra en una reposera. Michi, entonces, completamente emocionado por haberlo encontrado, llamó a Cabezas para que él fuera hasta ese lugar a indicarle, a certificarle más bien, si era o no era el hombre que estaban buscando. Según Michi, Cabezas tenía un ojo fotográfico y él lo reconocería. Cabezas entonces se acerca al lugar con la cámara escondida en la mochila y junto a la pareja sale a caminar hacia donde estaba este hombre, intentando acercarse de manera prudente para que no notaran que era un fotógrafo. Jabran y su esposa entonces caminan para el lado contrario. Recordemos que estaban vacacionando, no esperaba que nadie le tomara fotos, así que no estaba en guardia. Cabezas aprovecha el momento y saca la cámara, simulando fotografiar a su pareja amiga. Comienza a sacar fotos enfocando al empresario mientras apuntaba para el lado donde estaban sus amigos. En ese momento, y sin que Jabran se diera cuenta, le toma una foto. Sin esperar mucho más, Cabezas llamó a la redacción de la revista para dar las noticias. Llama desde la playa y dice que por fin lo hicieron, que habían logrado capturar efectivamente a Jabran. Sin embargo, como dije antes, Cabezas era un perfeccionista. A él no le gustaba simplemente tomar fotos, le gustaba capturar un momento. Y quería una foto de cuerpo completo de este hombre, quería capturarlo bien y que la gente supiera por fin quién era. Entonces envió a la editorial todos los rollos que tenía de las imágenes que había logrado y planeó una nueva toma para el día siguiente, ya que sabían que Jabran estaría en la playa otra vez, porque era un hombre muy rutinario. Para el siguiente día había configurado absolutamente todo, había estudiado cada paso que debía dar para tomar la foto perfecta para lograr el mejor cuadro posible. Es así como el sábado 16 de febrero, antes de las 4, Cabezas y Cristina Robledo, su esposa, Michi con su pareja y las amigas de ellas llegan a la playa. Y como cualquier turista alquilan una carpa cerca del balneario que frecuentaba Jabran con sus custodios y su esposa. Como era de costumbre, entonces Jabran y su esposa ese día salen a caminar y hacen el mismo trayecto de siempre. Cabezas llegó y armó el mismo escenario que el día anterior, pero con una mejor técnica. Esta vez las que posaban eran las chicas, Cristina y sus amigas. Detrás de ellas se encontraba Jabran, quien conversaba como si nada pasara también con su esposa. Cabezas logró tomar la foto otra vez. Esta vez tomó varias fotos más. Él estaba seguro de que esta vez había tomado la foto perfecta, la que sería primera plana en todas partes. Las fotos mostraban de frente perfectamente a Alfredo Jabran. Estas fotos serían enviadas como encomienda en doble sobre y avisando que el remitente era Freddy Okaman. Un juego de palabras que inventó Cabezas para simbolizar a Alfredo Jabran, quien era titular del correo privado Oka. Alfredo Jabran fue tapa de la revista Noticias el 3 de marzo de 1996. Había dos fotos principales entre las que sacó, dos fotos a las cuales se les dio mucha importancia, la del interior de la nota y la de la portada. En la segunda, Jabran parece mirar de frente a la cámara, cosa que no sabemos a día de hoy si en ese momento se habría dado cuenta que lo estaban fotografiando o simplemente habría mirado para ese lado. Tal vez no podía actuar inmediatamente porque no reconocía al fotógrafo. Lo sorprendente es que esta foto parece de paparazzi, parece una foto tomada a una persona famosa, pero no. Era un empresario mafioso
muy poco conocido, del cual por fin se tenían unas fotos con buen detalle. Todo esto pasó de manera tal vez muy rápida para que Cabezas reconociera lo que sucedería a continuación. Así como la foto se publicó, comenzó a experimentar cosas que no eran normales en su vida. Una serie de llamadas y atentados que consideró menores, según lo que le contaba a sus personas cercanas. Por aquel entonces, Cabezas le contó a un amigo, con un tono de duda, algo que le había pasado muy extraño. Él le dijo: che, ¿sabés que una fuente nuestra me dijo que gente de Jabran había estado tratando de averiguar mi dirección en Buenos Aires? Y otra cosa, ¿sabés lo que me dijo Gómez, el comisario de Pinamar? Qué linda que es tu gorda, refiriéndose a mi hija Candela. Cabezas le contaba esto a su amigo como algo un poco escalofriante. En principio, la otra persona no se lo tomó como algo tan inusual. Sin embargo, este hombre que le dijo que su gorda era muy linda, no la conocía. Y lo preocupante dentro de todo era que se trataba del comisario de Pinamar. 10 días antes de los hechos que terminaron con su vida, Cabezas descubrió que una rueda de su auto estaba pinchada, pero cuando la llevó a arreglar le dijeron que había sido cortada intencionalmente. Cabezas y Michi no se daban cuenta en ese momento que estaban siendo vigilados, que los estaban mirando de cerca con un cierto propósito y que todo esto tenía que ver con la foto que le habían tomado a Jabran. Para ese momento, la orden de sacarlos del camino ya estaba en vigencia. Es entonces cuando por fin pasamos al día de los hechos. Como cada año se realizó la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani. Se reunían personalidades y periodistas que cubrían la temporada de verano en Pinamar. Era uno de los momentos más esperados para reencontrarse entre compañeros. A ese lugar esa noche asistieron Cabezas y Michi, como si nada estuviera pasando. Dos compañeros estando un rato juntos con otras personas del medio. Hasta que en cierto punto Cabezas decidió irse. Le avisó a su amigo que volvería a su casa para descansar. Sin más. Se fue de la fiesta con su cámara. Vestía un suéter caro, remera blanca y jeans. Llegó a su casa en su Ford Fiesta blanco, pero fue interceptado, golpeado y esposado con las manos a su espalda. Los sicarios lo metieron en el auto y se fueron con él. Ese fue el principio de una larga noche para Cabezas. Una noche de la cual no salió vivo. Cabezas fue llevado hasta un lugar donde en ese momento no los interrumpirían para asesinarlo. En este lugar, en medio de un foso, cavado unas 2 semanas antes, quedó el auto del cual lo bajaron a los golpes. Lo obligaron a arrodillarse mientras tenía la cabeza gacha y estaba esposado. No sabemos mucho de sus últimos momentos, realmente, no sabemos en qué pensaba, tampoco sabemos si dijo algo en particular. Simplemente sabemos que lo arrodillaron enfrente de una persona que más tarde lo asesinó. Él era Gustavo Preyeso. Le dio 2 disparos en la cabeza, a sangre fría y a corta distancia. Cabezas cayó muerto. Minutos más tarde, los asesinos de Cabezas, que se hacían llamar la Banda de los Hornos, liderados por Horacio Braga, meten su cuerpo al auto. El mismo auto con el cual había llegado a la reunión se había ido y lo habían secuestrado. Rociaron todo con nafta y lo prendieron fuego. Para las 5:25, según se estima, José Luis Cabezas estaba muerto. A las 7:30 su cuerpo sería encontrado quemado junto con el auto por un capataz de una estancia vecina, alertado por el humo espeso que le estaba llegando. Hay un hecho que realmente está rodeado de mucho misterio. Un automóvil Ford Fiesta que está prendido a fuego, aparentemente con un cuerpo sin vida dentro del mismo, en una zanja, ¿no? Es muy raro lo que ha pasado aquí, realmente. Hay un hermetismo policial, nos dejan acercar. Lo que tenemos acá es un coche que está calcinado, totalmente calcinado, con un cuerpo de características masculinas. Está totalmente carbonizado, así que va a ser un trabajo bastante arduo para lograr esa identificación. Y bueno, ahora tenemos que tener como es la suerte y trabajo de laboratorio para poder descubrir, ¿no es cierto?, la identidad a través de odontología o de lo que pudiera ser para tratar de lograr la identidad del muerto. Sí, aquí ustedes pueden comprobar el lugar donde se encuentra el automóvil, realmente imposible de poder verlo, aparentemente. Esto ha sido realmente colocado aquí. Sí, claro. Sí, además que vos podés pasar por acá 10 veces y no lo vas a ver. Si no venís caminando o si no venís a caballo o en un vehículo que tenga altura, no lo podés ver. No se ve porque está entre 2 montes.
Evidentemente la ausencia del fotógrafo se hizo notar. Para el 25 de enero de 1997, Gabriel Michi se preguntaba dónde estaba su amigo. No había llegado para seguir trabajando. Llamó a su casa y atendió a la suegra de José Luis, quien dijo que no estaba en ese lugar desde la noche anterior, cuando él mismo pasó a buscarlo para ir juntos a la fiesta de Andreani. Michi, entonces preguntándose qué podría pasar, fue hasta la comisaría y le preguntó al comisario Gómez si había visto a su amigo por alguna parte, si sabía algo de él. Lamentablemente, Gómez era la misma persona que había liberado la zona para los horneros. Por lo tanto, él sabía perfectamente qué estaba pasando. Él sabía qué habían hecho hacía unas horas. Sin embargo, mintió, le dijo que no sabía y le preguntó en qué auto se movían. Dijo que había aparecido un auto similar quemado a kilómetros de la ruta y que en el interior había un cuerpo que podría ser de un hombre. Un cuerpo que no se podía identificar. A todo esto, Michi se entera de lo que le pasó a su amigo con el cual trabajaba, el cual había visto la noche anterior, un día antes de su cumpleaños. Un rato más tarde se confirmó la identidad del muerto. En efecto, era Cabezas. Michi supo inmediatamente que el auto calcinado era evidentemente el de su amigo. Era en efecto el vehículo en el cual se manejaban, sin embargo, no podía reconocer el cuerpo de su amigo. Cabe decir además que todo esto ocurre en democracia. De repente, un periodista que le sacó una foto a una persona había muerto por esa misma razón, de una forma brutal. De todas formas, justamente Michi recalca que esto hizo un gran cambio. Después de este caso no podía ocurrir nuevamente esto de que un periodista simplemente no pudiese contar la verdad o no pudiese sacar una foto por miedo a ser asesinado. Esto tenía que ser y fue un escándalo. Efectivamente, la gente se enteró bastante rápido de lo que había pasado. Al primer mes del crimen se realizó un minuto de silencio en todo el país. Las calles de la ciudad quedaron completamente paralizadas. José Luis Cabezas pasó a ser el símbolo de la defensa por la libertad de expresión. A partir de ese momento, cada vez más y más personas se autoconvocaban para recordarlo, para expresar su descontento con todo esto y para que por fin se hiciera justicia. Su nombre, de hecho, quedó plasmado en todas partes del país. Y justamente fue este revuelo que provocó la gente lo que hizo que la justicia actuara, porque de otra forma, las personas que controlaban todo básicamente se hubiesen salido con la suya. Jabran tenía mucho poder, había gente que le tenía miedo, pero ese miedo se perdió cuando por una simple foto mataron a un hombre. Es una clara señal política. Frente a la investigación, frente a la sospecha, el gobierno dice lo recibe y en la Casa Rosada. Es una falta de respeto a la sociedad, es una cachetada a todos, es una falta de respeto a la familia de Cabezas, es una presión sobre el Poder Judicial. El gobierno decide en este momento privilegiar sus vínculos con Jabran. Es entonces que el 2 de febrero del año 2000, en juicio público y oral, los 4 integrantes de la banda Los Horneros fueron condenados a prisión perpetua. Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana, al igual que Gregorio Ríos, el jefe de seguridad de Alfredo Jabran, y los policías Sergio Camarata, Aníbal Luna y Gustavo Prelleso. A Prelleso lo encontraron como autor material del crimen de Cabezas. Fue condenado a cadena perpetua, pero el 23 de septiembre del 2010 un fallo le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria y 2 meses después juró como abogado en Quilmes, carrera que estudió durante su estadía en la prisión. Además, se matriculó como abogado en la ciudad de Buenos Aires no hace mucho, pese a que se había dicho que le quitarían la matrícula porque no cumplió con su condena, que vence en el 2022. Retana fue condenado y murió en el 2001. Camarata, policía de Pinamar, fue condenado a prisión perpetua, pero murió el 3 de abril del 2015, tras una larga enfermedad. Aníbal Luna, otro policía de Pinamar, fue condenado a prisión perpetua, pero recuperó la libertad en noviembre del 2017. Gregorio Ríos fue condenado como instigador del crimen y se le rechazó la excarcelación en diciembre del 2006. Su condena a perpetua cambió a 27 años en su último periodo en prisión domiciliaria. José Luis Auge fue liberado en 2004. Sergio González fue condenado a prisión perpetua, pero quedó en libertad en febrero del 2006, por reducción de pena a 20 años. Horacio Braga fue condenado a 18 años de prisión, pero recuperó la libertad
el 25 de enero del 2007, beneficiado con la ley del 2x1. Además, obtuvo resultados favorables en los informes psiquiátricos, mostró supuestamente buena conducta y pagó una fianza de 20.000 pesos. Alberto Gómez, el comisario de Pinamar, fue condenado por haber liberado la zona para que el crimen ocurriera. Se revocó la libertad condicional de Auge, González y Braga por haber violado sus términos al no encontrarse estos en los domicilios informados. La razón por la que sabemos varios detalles del crimen es porque Horacio Braga, una de las personas integrantes de Los Horneros, dio a conocer la culpabilidad de Gustavo Prelleso y exactamente con lujo de detalles qué había pasado la noche del secuestro. Estas son algunas de las cosas que declaró. Prelleso gatilló 2 veces en falso y luego escuchó la explosión del disparo. Yo quedé tildado por la situación. El cuerpo se inclinó y cayó. Prelleso tenía la cara desorbitada. Se alejó unos metros y volvió sobre sus pasos, y le tiró un segundo disparo. Dijo estar arrepentido de lo que hicieron, y también comentó que la razón de todo el operativo era que Cabezas era un fotógrafo que los estaba molestando a ellos, en referencia a los policías de la costa. Dijo que les habían ofrecido una casa en Valeria del Mar, comida y un auto para movilizarse, y que aceptaron porque querían un buen pasar en la costa, y que luego el ex policía les pagó 1.000 pesos a cada uno por el trabajo realizado. También contó cómo lo investigaron y cómo lo fueron a buscar. Cuando llegó, Prelleso me dio un arma y me dijo, anda a buscarlo. Crucé la calle junto con González y lo agarré de atrás. Cabezas nos quiso dar el coche, pero le dije que no queríamos el auto, que él estaba molestando a la policía. No opuso resistencia. Le dije que se acueste en el asiento de atrás del Ford Fiesta para que no lo vea nadie, y salimos hacia la ruta. Dijo también que Prelleso declaró algo escalofriante. Después de los 40 que maté, esto es moco de pavo. En este mismo relato también relacionó a Chabrán. Ahora, esto fue lo que pasó con respecto a la prisión de la mayoría de las personas. Como ven, hubo un juicio, la gente que tenía que pagar pagó, pero se preguntarán, ¿y qué pasó con Chabrán? A él evidentemente lo encontraban culpable de haber mandado a hacer todo esto. Él era la persona por la cual mataron a este hombre, pero no cumplió ninguna condena. Alfredo Chabrán se quitó la vida el 20 de mayo de 1998 en su estancia San Ignacio, en Entre Ríos, donde había llegado escapando de un pedido de captura tras ser acusado como el autor intelectual del crimen de Cabezas. El empresario argentino Alfredo Chabrán decidió quitarse la vida. Se disparó un balazo en la boca cuando estaba a punto de ser detenido. Después de estar prófugo por varios días, el empresario apareció. Estaba muerto en una de sus estancias de la provincia de Entre Ríos. Una de las personas que probablemente deberíamos destacar para comenzar a hablar acerca de las cosas raras con este caso es Eduardo Duhalde. Para el momento en el cual ocurren los hechos, él era gobernador de la provincia de Buenos Aires y Pinamar queda en Buenos Aires. Así que cuando se enteró del hallazgo del cuerpo, él dijo la famosa frase, me tiraron un muerto. Tal vez fue porque no quería que esto fuese un inconveniente a futuro para él, pero Duhalde ofreció una recompensa a quien aportara datos que permitieran resolver el caso. Además, inició una investigación en las fuerzas de seguridad, pidiéndole también ayuda al FBI. Por otra parte, ofreció indultos a quienes hubiesen participado de manera secundaria en el crimen. Con esto comenzó el rumor de que en realidad esto era una traba para el gobernador de parte de Menem, para impedir su futura candidatura. De todos modos, llegó presidente en el 2002 y duró tan solo un año en ese puesto. Según se dio a entender en varios medios, Duhalde pensaba desde un principio que Chabrán tenía algo que ver con todo esto. Le resultaba un poco sospechoso. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, dispuso una recompensa de $100.000 que luego aumentó a $300.000 para quienes aportaran datos de los asesinos. Si bien no se descarta ninguna hipótesis, no puede ser descartada absolutamente ninguna, todo hace presuponer que este hecho que ha sido calificado y coincido como un hecho de características mafiosas. Además, también fue uno de los primeros en comunicar la idea de que probablemente el crimen no había sido con el objetivo de matar a Cabezas, sino que más bien fue una especie de accidente, que en realidad le querían dar una advertencia, lo querían golpear y nada más. Asustarlo, por así decirlo. Uno de los temas más importantes que también fueron cuestionados en esos años fue dónde estaba el arma y quién había realizado el crimen.
Es decir, quién se la llevó, quién la ocultó, quién realmente la tuvo en sus manos para dispararle a cabezas. En un momento no la encontraban y ese tipo de pruebas evidentemente pueden ser muy importantes. Bueno, es algo confuso lo que voy a decir, así que presten un poco de atención. El arma en cuestión aparecería en Mar del Plata. Como pueden ver, está a casi 130 kilómetros de distancia. El arma aparece en la casa de Luis Martínez Maidana, alias el uruguayo. Dentro de una caja de zapatos se encontraba el revólver calibre 32, que rápidamente los investigadores policiales señalaron como el arma homicida. Como él, también cayeron varias otras personas que realmente no tenían que ver con el crimen. Sí eran criminales y sí habían hecho cosas bastante malas, pero eran más bien perejiles. Gente que habría sido cuestionada por estar involucrada en otras cosas, pero que no tenía nada que ver con el crimen de cabezas. Entre ellos estuvo Margarita Di Tulio, alias Pepita la Pistolera, nombre que se ganó cuando le disparó a 3 ladrones que estaban en su casa de Mar del Plata, quien además tenía varios cabarets en las zonas turbias del balneario. Después de ella cayeron Sergio Pedro Villegas, Flavio Steck y Juan Domingo Dominichetti. A todos los sospechosos les inventaban historias e incluso los metían a la cárcel. Lo de Pepita fue un poco peor porque mientras que hacía cosas que definitivamente eran ilegales, también la acusaron de cosas que no había hecho. No solamente el crimen de cabezas, sino que también se la acusó de matar a 5 prostitutas, mientras la policía decía que esto era obra de una asesina serial, cosa que después se descubrió que estaban inventando. Como pueden ver, hubo muchos rumores, muchos inventos, muchas historias que realmente no encajaban, hasta que cayó la banda de los horneros, el grupo de 4 personas que se encargaron de matar a cabezas. Es decir, la gente que realmente había cometido el crimen, según entendemos a día de hoy. Y se preguntarán entonces cómo cayó Jabran. Los horneros afirmaban que él había enviado la orden, y la esposa de uno de ellos declaró para que por fin pudieran mandar la orden de arresto. Es así como la policía por fin puede ir a buscarlo a todas sus propiedades. Antes de que todo esto ocurriera, sin embargo, Jabran se encontraba en la mira de varios jueces. Había dado testimonio incluso acerca de lo que pensaba que estaba pasando. Antes de desaparecer, había faltado a una cita con otra jueza de la ciudad de Dolores, la doctora Laura Elías, quien pretendía indagarlo en una causa que se parecía bastante a la de cabezas, el incidente Boiler. El vigilador Claudio Boiler, que custodiaba el chalet Narváez de Pinamar, había agredido a unos periodistas marplatenses. Jabran negó ante la justicia cualquier vinculación con el vigilador, pero la relación de dependencia entre Boiler y él había sido confirmada. Es decir, se lo estaba intentando culpar de más cosas e investigar si era el autor o no de otros crímenes. Lo interesante es justamente la mentira con respecto a no conocer a esta persona, lo cual empieza a traer incluso más preguntas que probablemente nunca serán contestadas. La historia de este empresario sigue unos cuantos días hasta el 20 de mayo. El 17, pocos días antes de morir, Jabran se sienta en su living a escribir 4 cartas dirigidas a Cristina y a sus hijos. Les pedía perdón por lo que les hacía pasar y les hablaba del reencuentro que algún día tendrían. Sin embargo, la orden con la que habían llegado estas cartas era para que se abrieran recién el viernes de esa semana. Para ese momento, él ya estaría muerto. Es el 20 de mayo entonces que Jabran se encontraba haciendo una picada junto a sus caseros Leonardo Aristimunio y Andrea Biordo cuando la policía llegó a su propiedad en Entre Ríos. Al verlos, se encerró en el baño. Cuando los efectivos intentaron forzar la cerradura, escucharon un disparo y al ingresar, se encontraron con el cuerpo del empresario en el piso. Eran las 12:45 del miércoles 20 de mayo y Jabran acababa de pegarse un disparo en la boca con una escopeta. Pero al parecer este no era el plan inicial. Personas que trabajaban con él, personas cercanas a este hombre, anónimos, decían que en algún momento se discutió irse a algún lugar en Uruguay y desaparecer completamente del mapa una vez ahí. Incluso estaba todo preparado, estaban todos listos para partir, las camionetas estaban listas para irse y simplemente desaparecer. Pero Jabran días antes había decidido hacer otra cosa. En medio de todo esto hubo mucha incredulidad, ya que nadie podía entender cómo este hombre se había quitado la vida una vez que por fin tenían la orden de arresto. Era difícil de creer, realmente. Pero Michi, el compañero de cabezas, investigó todo esto para comprobar que Jabran no hubiese escapado. El periodista vio fotos del cuerpo de Jabran y aseguraba que los rasgos de su rostro podían distinguirse pese a los impactos recibidos. Tenía la cara hundida y, a pesar de las heridas que tenía en la parte superior de su cabeza, se podían reconocer sus facciones. Se hicieron análisis de ADN y 3 periodistas vieron el cuerpo en la funeraria a la cual se lo trasladó. Investigué el tema y puedo afirmar que es imposible especular
con una muerte fraguada. Por lo tanto, podemos deducir que Jabran ese día decidió quitarse la vida y definitivamente ya no está. O al menos esa es mi opinión, dado que no creo que Michi mienta acerca de esto. Aunque con la cantidad de cosas extrañas y secretos que tiene el caso, es un poco difícil afirmar cualquier cosa. Más allá de lo que Michi diga, digamos, el público en sí no vio el cuerpo de Jabran, por eso hay gente que duda acerca de que esté muerto. Hay personas que creen que realmente se escapó y que sí está en Uruguay o que desapareció en alguna parte del mundo. Porque si bien hay periodistas que lo vieron y si bien supuestamente había fotos, muchas otras personas no lo vieron porque su ataúd estaba cerrado. Por lo tanto, solamente aquellos que vieron el cuerpo podrán decir. Una vez que se investiga la casa donde Jabran muere, se encuentran 2 cartas de despedida. Una dirigida al juez de Dolores que lo investigaba, José Luis Machi, y otra a su entorno familiar. Las notas estaban fechadas el 19 de mayo, es decir, un día antes de que lo encontrase la policía. En la primera carta, el empresario Alfredo Jabran intenta limpiar su imagen, asegurando que era inocente, y que decidió quitarse la vida porque no soportaba la idea de ir a la cárcel. La segunda estaba dirigida a su familia y fue mantenida en secreto, simplemente porque es personal. En la primera carta, entonces, Jabran también acusa al exministro de Economía, Domingo Cavallo, a quien define como el artífice de una campaña iniciada en 1994 para destruirlo por no haber querido asociarse con él. Esta es la parte importante y lo que conecta con el resto de las cosas que dije antes. Por lo cual, algunas personas piensan que todo esto fue una gran campaña política o un acuerdo entre grandes empresarios que también estaban en la sombra. Luego de jurar en la carta que no tenía nada que ver con la muerte de José Luis Cabezas, Jabran deja en claro que adoptó la decisión de quitarse la vida porque no soportaba la idea de ir a la cárcel, ya que Duhalde no hacía otra cosa que buscar la manera de inculparlo para que esto ocurriera. Duhalde, por supuesto, que tenía razones urgentes para encontrar al responsable de todo esto, incluso si realmente no lo era, porque podía manchar su candidatura para la presidencia. Además, Jabran destaca la honorabilidad del juez José Luis Machi, a quien califica como un magistrado abocado a la tarea de investigar seriamente la muerte del reportero gráfico. Y acá empieza también lo raro de parte del discurso de Jabran y de las personas involucradas. Él dice en la carta, en la cual también destaca que se va a matar, que era inocente. Es normal que empresarios mafiosos se quiten la vida cuando los van a buscar por todo lo que hicieron. Suele pasar, pero sabiendo que se iba a quitar la vida, que esta era una decisión que ya había tomado, resulta extraño que se enfatice tanto en decir que era inocente. Podría ser tal vez por su ego, por el estatus, por no querer ensuciar su imagen o la de su familia, o tal vez simplemente esta era la verdad, que en realidad Jabran no había matado a Cabezas. Y entonces acá aparece el grupo de los horneros, quienes le entregan una carta a la familia de Cabezas que dice lo siguiente: nos dirigimos a ustedes con el mayor respeto y consideración que la situación requiere. El motivo de la misma no pasa por tener un beneficio judicial, ni tampoco para tener una nueva aceptación o poder insertarnos más cómodamente en la sociedad, cuando las leyes y la justicia argentina en el futuro lo considere coherente por la gravedad del hecho. Queremos también explicar de alguna forma nuestra posición en este hecho. Con esto no pretendemos dar justificativo al final que tuvo esta situación, porque sería una falta de respeto hacia ustedes y la sociedad misma. Nosotros queremos hacerles saber y de alguna forma también comprender que la finalidad de nuestro viaje a la costa atlántica fue realmente, como ha sido declarado ante las autoridades intervinientes, que en ningún momento fuimos a matar a José Luis Cabezas, que lo nuestro fue de alguna forma un complot para poder disfrutar unas vacaciones en donde se le sacaba provecho nada más que a la policía, y si era necesario darle un susto en el cual nunca se habló de secuestro o muerte. Pero lo que no nos dimos cuenta hasta último momento, que el complot era contra nosotros y su familiar. Ya no teníamos oportunidad de salir de este juego de muerte que fue armado alrededor nuestro y de José Luis Cabezas, y en el cual tuvimos que terminar haciendo lo que hicimos por la presión que había sobre nuestras vidas. Aclaramos que jamás se nos insinuó la matanza de persona alguna. Al ver que ya no podíamos volver a La Plata con nuestra familia por cuestiones económicas y a su vez también el temor que sufriéramos al regreso algún percance. Una de las causas del silencio que hicimos sobre el hecho todo este tiempo fue el temor que se basaba que le pase algo a nuestras vidas y familiares. Por último, con sincero arrepentimiento, aclaramos que si bien Braga y González interceptaron a José Luis Cabezas en el momento de bajar del auto, no participaron en lo que fue su posterior cruel asesinato. También queremos aclarar que esta carta no ha sido articulada o dirigida en ningún momento por nuestros abogados, que estas líneas son sentidas y a su vez de común acuerdo. Considerando que lo volcado en esta carta es la verdad, pasamos de alguna manera a pedirles disculpas, por más que no sea justificativo para una muerte, y hacerles llegar nuestro más sentido pésame. Pedimos a ustedes y a Dios por todo lo sucedido perdón. Y firman
los 4 integrantes de la banda Los Horneros. Entonces, si los Horneros dicen que ellos no querían matar a Cabezas, que ellos en realidad se sintieron más bien presionados, y si Jabran mismo dice antes de matarse que no fue él, entonces, ¿quién fue? Es decir, parece muy conveniente que Cabezas le tomara una foto a Jabran y un año después, de repente, lo mandan a matar. Pero por eso justamente algunas personas tienen la teoría de que en realidad había una trama incluso más profunda. Que no solamente que el empresario quiso mandar una advertencia a todos los periodistas, sino que más bien a algunas otras personas importantes les era más conveniente que Jabran saliera del camino. Es decir, tal vez no esperaban que se matara, pero definitivamente con ir a la cárcel sería suficiente para sacarle algunas cosas, como por ejemplo las 80 empresas de correo que tenía en su poder. Domingo Felipe Cavallo nos quiere hacer creer a todos los argentinos que acá hay una película americana de gángster. El guión y la dirección es de él, donde hay una fortaleza donde vive un mafioso, donde hay un ejército de seguridad privada, donde hay contactos con el gobierno, en fin, un Estado dentro del Estado. El que se oponga a sea un obstáculo para la carrera loca de Cavallo, le va a aplicar lo mismo. Pero ¿por qué le instala la palabra mafia al lado mío? Entonces, ¿qué es lo que dice Cavallo cuando pasa el desgraciado crimen de Cabeza? Fue la mafia. Ya está. A partir de ahí, hay un solo paso, mirarlo a Jabran. Y lo segundo, le confieso con toda honestidad, cuando me preguntaron por un poderoso y dije lo que dije, pensé en Cavallo. Entonces, la pregunta después de todo esto es: ¿Jabran fue el culpable del crimen? ¿Fue la persona que pensó todo esto? ¿Fue la persona que ordenó matar a Cabezas? Pudo haber una conspiración detrás de todo esto, porque desde un principio Duhalde no quería que mancharan su reputación para poder después llegar a la presidencia. Como pasa en muchos crímenes, querían también una respuesta rápida. El juicio se hizo rápido, los culpables cayeron rápido, lo cual resulta un poco extraño. Sin embargo, también hay que mirar el contexto de la época y la cantidad de simplemente mafias que estaban en el poder. No puedo ahora mismo contarles todo acerca de lo que pasó en Argentina durante esos años porque sería demasiado, pero aquellos que sean argentinos tal vez se den una idea de las posibilidades de que esto sea verdad. Entonces algunas personas apuntan a una gran conspiración de por medio. Incluso el mismo Jabran salió a avisar acerca de esto. Era dueño de mucho, tenía su poder demasiado y por lo tanto era un objetivo a sacar del camino para varias personas. Raro no sería. Creo que lo único realmente importante a destacar dentro de todo esto es que la persona que pagó por todo este circo fue alguien que simplemente estaba haciendo su trabajo, alguien que no deberían haber callado de esa manera, que a día de hoy es un símbolo nacional. Pero bueno, ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Cuál es la respuesta detrás de todo esto? ¿Qué creen que puede ser la verdad detrás de este caso? Díganmelo abajo en los comentarios. Si tienen más información acerca de lo que pasó, si lo vieron de cerca, si estaban cuando todo esto ocurrió, si vivían en Pinamar, díganmelo abajo en los comentarios. A todo esto, si quieren saber más acerca del caso, les recomiendo el libro que me recomendó mi querida madre, el de Miguel Bonazo, Don Alfredo. En él explica todo lo que pasó desde los últimos momentos de Jabran y varias cosas con respecto a lo del correo que te hacen entender un poco más acerca de qué pudo haber pasado. Está en internet en PDF o lo pueden comprar usado, es un libro chiquito, así que nada, se los recomiendo si quieren saber más acerca de todo esto, porque evidentemente yo tengo un tiempo limitado acá para explicarles cosas. De vuelta, si tienen recomendaciones, déjenlas abajo. Así que bueno, hasta acá llegamos. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.